Bien, mis amados, quisiera entonces comenzar que recordáramos que en la oportunidad pasada, quizás hace un poquito más de un mes, hablábamos de una de las tantas cartas del apóstol Pablo, y en especial sobre una de las más pequeñas, bueno, la más pequeña de las cartas de Pablo. Es una de las más pequeñas, pero una de las más sustanciosas. Es una que tiene un enorme potencial y un enorme poder para hablarnos, ¿no? Y esta, la más pequeñita de sus cartas, nos revela cómo el poder del Evangelio obra en la reconciliación de dos personas a través de tres ideas que vamos a estar hablando, tres ideas principales. Dos personas, tres ideas relacionadas allí en la carta, en la historia. Bien, una de ellas, o la primera de esas tres ideas principales que vamos a desarrollar, uno, un ruego. Eso para que les quede allí en su memoria. Un ruego. Dos, una explicación. Y tres, una promesa. Un ruego, una explicación y una promesa. Vamos a estar desarrollando el significado de esta carta a través de esos tres puntos principales. Por supuesto, es un enorme deseo en el Señor que su palabra escuchada hoy sea de muchísima bendición y edificación en nuestras vidas. Iglesia, ¿ha podido perdonar a alguien con el cual ha tenido algún problema? ¿Con esa persona que le ha hecho a usted algún mal? ¿Ha podido perdonar? ¿Qué ha sentido o cómo ha reaccionado ante tal situación? ¿Perdonó y se reconcilió? ¿O más bien le ha costado? ¿Le ha costado reconciliarse, perdonar a esa persona la cual le hizo algo? Abramos nuestra Biblia en Filemón, una hermosa carta de Pablo a Filemón, y ubiquémonos en los versículos del 8 al 20. Filemón del 8 al 20, versículos del 8 al 20. Y veamos cómo Dios le da respuesta a estas interrogantes que acabamos de hacer. ¿Están ubicados? De todas maneras, leo para ustedes. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Oremos, iglesia. Señor, cuán maravilloso es recordar que gracias a tu infinito amor, tus promesas y la obra en la cruz, hoy puedo estar libremente ante ti exaltando tu nombre y tu gran poder. Con un corazón arrepentido por entender mi condición y que mi iniquidad siempre va delante de mí, ofendiendo con esto a un Dios tan bueno. Hoy clamo a ti por un corazón renovado y un espíritu recto que pueda valorar las maravillas del reino celestial. Oh Dios, gracias por la bendición que nos das de estar hoy bajo esta enseñanza y por la oportunidad que tu siervo tiene de ser tu herramienta en la edificación de tu iglesia. Por ello te pido que guardes su corazón y que tu palabra sea expuesta fielmente de acuerdo a los designios de tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, recordemos que en los primeros
las primeras partes, en los primeros versículos de la carta, el apóstol Pablo, estando preso en Roma, estando encarcelado en Roma, tenía junto a él a Timoteo. Estaban allí juntos. Recordemos que él tenía ciertas prerrogativas, él tenía ciertas situaciones especiales que por ser romano pues le permitían estando preso. Una de esas era que podía recibir visitas. Timoteo estaba allí con él. Bien, él escribe esta carta a Filemón. Estando con Timoteo escribe esa carta, pero no solo para saludarlo como hermano en la fe que es de Filemón, sino también enviándole igualmente saludos a las personas que con él estaban allá en su casa, en la iglesia que él tenía en su casa allá en Colosas. Hay varios objetivos por los cuales Pablo escribe esta carta, pero uno de ellos, el principal, sería que tenía primeramente que hacerle saber a Filemón de lo que Pablo estaba escuchando, de las informaciones que él estaba recibiendo, de lo que estaba sucediendo con él, de eso que había en su interior que estaba siendo mostrado y expresado en todos lados. No solo eso, sino que también de igual manera quería hacerle ver o quería expresarle a Pablo a través de la carta ese gozo que había dentro de él, de Pablo, porque esos resultados que eran tan evidentes eran producto de ese amor que él sentía hacia Jesús y hacia todos los santos, como lo dice la palabra, hacia todos sus hermanos en la fe. Sin embargo, no es la única razón, hay otra razón, y de mucho valor, por cierto, por la que Pablo escribe esta carta a Filemón. Y es la de hacerle una petición importantísima, una petición a Filemón que es de mucho peso, y es solicitarle que perdone a Onésimo. Me preguntarán, ¿quién es Onésimo, hermano? Bueno, Onésimo era un esclavo, propiedad de Filemón. Casi nada, le está pidiendo que lo reciba, se reconcilie y lo perdone a un esclavo que él tenía. Que lo reciba como hermano en Cristo, el cual antes le era inútil, pero que ahora le es útil. Pablo utiliza esas palabras allí. Ya veremos más adelante por qué Pablo dice que antes, que después, que ahora y que era inútil, ahora es útil. Ya veremos por qué lo dice. Es importante recordar que Filemón era un habitante y miembro de la iglesia que estaba en su casa allá en Colosas. Eso lo tenemos que tener por allí pues presente. Convertido al Señor por la predicación de la palabra del apóstol Pablo. Filemón, hijo, o engendró a su hijo por la palabra mostrada por Pablo. Y se cree que por esta razón Filemón, porque él tenía ciertas condiciones de notoriedad en la sociedad, se piensa que debido a esto él tenía pues una iglesia en su casa donde se congregaba. Bien, amados, entonces el título de esta enseñanza es la siguiente: el poder del evangelio en la reconciliación. El poder del evangelio en la reconciliación. Y la vamos a ver, como les dije ahora rato, 2 y 3. Reconciliación de dos personas a través de 3 principios. El primer principio es un ruego. El segundo es una explicación. Y tercero, una promesa. Bien, entonces vayamos al primer punto. Veamos cómo Pablo ruega por Onésimo ante Filemón. El versículo 8, fíjense ahí en sus Biblias, el versículo 8 comienza diciendo, por lo cual puede también significar algo así como sinónimo, por eso, o también así que, bien, pero analicemos un momento, ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué él comienza el versículo 8 con ese por lo cual? Vayamos a un versículo atrás, versículo 7, los leo para ustedes. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Recordemos que en la anterior vez donde estábamos predicando sobre los inicios de esta carta, veíamos cómo Filemón estaba dando frutos, estaba dando muestras de lo que había dentro de él. Esto que él mostraba era ese nuevo nacimiento que había en él y que se mostraba a través de esa obra restauradora, a través de esa obra redentora de Cristo en su vida. Ahora bien, esto se evidencia tanto, ¿por qué? Porque era hacia el Señor Jesús y hacia todos sus hermanos en la fe. Ahora bien, entendiendo esto de este versículo, vayamos ahora sí al versículo 8. Lo leo por ustedes del 8 al 11. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí.
Ahora, en vista de este fruto expresado y mostrado por Filemón, Pablo está, pero así, a puntico de hacerle la petición a Filemón, pero antes de eso él analiza y él no quiere hacerlo desde esa posición de autoridad que él tenía, porque tenía autoridad. La misma palabra nos lo muestra como él tenía autoridad apostólica y no lo quiso hacer desde ahí. Fíjense que en 2 Corintios 13 nos lo dice: pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Pablo hace lo contrario. Él se vale de eso, entendiendo que la palabra se lo manda, y él no usa su autoridad apostólica para hacerle esa petición desde ese puesto de autoridad, ¿no? Lo hace todo al revés, lo hace todo contrario. ¿Qué hace? Desde una posición de amor. Él le muestra a Filemón que él tiene que hacer lo correcto, que él tiene que hacer lo que conviene, y lo hace desde una posición de amor. Pablo hace este ruego desde allí, desde ese puesto, y se presenta como alguien humilde, se presenta como alguien lábil, como alguien con padecimiento, se presenta como un anciano, como lo dice allí. Un anciano en edad, ¿no? También se presenta como prisionero, como alguien que ha sufrido por la causa de Cristo. Pero fíjense que toda esta descripción que hace el apóstol Pablo de sí mismo encierra un objetivo, encierra una realidad que él quiere que produzca en Filemón algo importante. Es esa respuesta que él le debe a él, porque resulta que Filemón llega a los pies de Cristo por Pablo. Fíjense en el versículo 10 de la carta. Pablo muestra claramente el ruego que hace a Filemón por Onésimo. El que describe como qué. ¿Cómo describe Pablo a Onésimo allí? ¿Cómo? Hijo. Qué interesante, ¿no? Pablo también llamó a hijo a Timoteo. Claro, Pablo expresa allí que su hijo Onésimo, engendrado en sus prisiones, por supuesto, no quiere decir que es un hijo biológico, ¿no? Sino un hijo el cual engendró allá, estando preso en sus prisiones. Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De igual forma, la palabra nos dice en 1 Corintios 4, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Está claro aquí que Pablo, cuando dice que engendró a Onésimo, pues evidentemente lo usa para mostrar, para representar algo, para que veamos algo. Y es el resultado del proceso de germinación de esa semilla que fue sembrada en él, en Onésimo. Esa semilla del Evangelio que se sembró en él brotó. Y él quería que se diera, que fuese evidente esto. Onésimo nació de nuevo gracias a la predicación de la palabra por Pablo. Versículo 11 nos dice: quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Aquí vamos a esclarecer por qué Pablo decía esto de útil e inútil. Fíjense que la palabra onésimo, ese nombre, esa palabra onésimo en griego significa útil. Pero Onésimo le fue inútil en un pasado a Filemón. Él fue inútil para Filemón, pero ahora no. Y Pablo lo resalta, fíjense en el versículo 11, lo destaca inútil. ¿Por qué? Porque probablemente, le causaría un agravio, una traición quizás. No sabemos, no lo explica la palabra allí, pero podemos entender que quizás pasó algo de eso, pero ahora, en el mismo versículo nos dice: después de haber recibido la palabra y haber nacido de nuevo, mi hijo Onésimo, inútil, ahora te es útil. Sí se entiende, ¿verdad? A ti y a mí, inútil, ahora nos es útil. Es decir, útil a ambos. No olvidemos que Onésimo, debido a ese agravio causado a Filemón, se fuga, se escapa de las fauces de su amo Filemón y se escapa a Roma, pensando que allá podía esconderse. Pero por la providencia y total soberanía del Señor, adivinen qué, cae en manos de Pablo y se convierte a los pies del Señor, cae a los pies del Señor por la predicación de la palabra de Pablo. ¡Qué hermoso! Bien, es impactante esto. Amados, acabamos de hablar del primer principio, del primer punto que vamos a desarrollar. Ahora el segundo, Pablo nos va a explicar la razón por la que envía a Onésimo para allá, para donde está Filemón, de regreso. Versículo 12. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón,
Pablo envía a Onésimo a presentarse ante Filemón. Pero hay algo destacable aquí y lo vamos a ver en el versículo, y es que le pide a Filemón que reciba a Onésimo como que, como fuera su corazón. Es decir, él estaba expresando que lo recibiera como si fuera él mismo, como si fuera sus entrañas, como, épale, allá te va Onésimo, pero es como que si fuera yo. Recíbelo igual que a mí. Lógicamente Pablo quería ser enfático allí y decirle que eso es lo que conviene, eso es lo correcto, ¿no? Entendiendo esto como hermanos que son, y que a pesar de cualquier cosa sucedida en el pasado, debía hacerlo porque era lo correcto y lo que convenía. Mateo 10, 40, 41, allí Jesús nos dice lo siguiente: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Era evidente que Pablo, basado en su facultad y en su autoridad apostólica, él podía fácilmente decirle a Onésimo, épale, tú te me quedas aquí, tú me vas a ayudar a mí aquí, tú me vas a servir a mí aquí, en mis prisiones por el Evangelio, te puedes quedar. Pero ya sabemos que no, él no quería eso. Versículo 13 y 14 nos dice, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Pablo ciertamente no quería quedarse con Onésimo, porque el hacerlo sería tomar una decisión como muy autoritaria, y aparte de eso, a espaldas de Filemón, que es su amo, porque nunca lo dejó de ser, a pesar de que este se le voló, como dicen acá, se le escapó y se fue por allá a esconder, pero no, seguía siendo su amo. Entonces Pablo lo que quería era enfocar eso, mostrar eso, que no por autoridad, que la tenía, lo quería hacer, sino para que fuera de su propia decisión. Y que cualquier decisión que tomara con Onésimo era una decisión que él iba a tomar brotada, que saliera del interior, del corazón de Filemón. Pablo estaba plenamente seguro que la obra divina que había transformado el corazón de Filemón seguiría dando fruto. Y en esta oportunidad, ese fruto que Pablo estaba esperando y que quería que nosotros viéramos, era ese: recibir y reconciliarse con Onésimo. Versículos 15 y 16 de la carta. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Para Filemón, el ver nuevamente a Onésimo, el tenerlo frente a frente, imagínense por un momento ese escenario. Eso debió haber sido una situación llena de tantas sensaciones, una situación de asombro, una situación de incomodidad. O sea, por un momento miremos, allá viene Onésimo, yo soy Filemón, allá viene Onésimo, Santo Padre, ¿qué irá a pasar aquí? Eso fue una situación, pues, hasta impotencia, sintió incomodidad, sentiría impotencia, duda, quizás sentiría emociones negativas como ser humano que era, pudo haber sentido algo mal. Pero Pablo sabía que ese momento, precisamente ese momento donde Onésimo y Filemón se verían cara a cara, sería la mayor de las pruebas, sería esa máxima muestra de lo que el Evangelio había hecho en el corazón de ellos. No solo de Filemón por ser el agraviado, sino también de Onésimo por haber causado mal a su amo. Les pregunto, ¿ha sido usted un Filemón en el que ha tenido que ver con compasión la cara de su Onésimo? ¿O ha sido un Onésimo el cual ha tenido que en arrepentimiento pararse y mirarle la cara a su Filemón? Amados, la providencial intervención de Pablo, el cual vemos por supuesto como un tipo de Cristo, y la plena confianza que él mismo tenía en lo que había internamente en Filemón, muestra clarito lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando perdonamos y restauramos al hermano, cuando perdonamos, reconciliamos y restauramos esa relación con nuestro hermano, mostramos el Evangelio de Jesucristo. Jesús lo dijo en Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial.
Más claro no puede estar. Perdonar, mis hermanos, no sería posible. No sería posible si no vivimos conscientes a la luz de lo que el perdón de Dios hizo en nuestras vidas. Lo que hizo el perdón de Dios a través del Evangelio en cada una de nuestras vidas. Efesios 4:32 nos dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esto es maravilloso. Recordando los 3 puntos principales, vamos a pasar ahora al tercer punto y veamos cómo Pablo hace una promesa de restituir, no solo de enviar, ya lo hablamos, sino que promete restituir la deuda de Onésimo. No solo lo va a enviar, sino también va a hacer algo por él aparte de enviarlo. Versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Pablo nuevamente se identifica con Onésimo. Él se identifica como un Onésimo. ¿Para qué? Para apelar al buen corazón de Filemón, con la finalidad de que lo acepte, se reconcilie y lo acepte como esclavo. Pero fíjense que no solo como esclavo, porque sigue siéndolo, sino ahora como hermanos. ¿Se fijaron que ahora son hermanos? Son hermanos en la fe, pero son 2 hermanos que están separados por el pecado. El pecado de Onésimo los separó de su amo, de la misma manera que el pecado a nosotros nos separa de Dios. Igualito, mis hermanos. Isaías 59:2 nos dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Hermanos, pero hay una buena noticia. Él nos alcanzó con la obra en la cruz. Él nos ama tanto, pero tanto, que envió a su Hijo a morir por usted, por mí, por todos. Romanos 5:8 lo confirma, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, distanciados como Onésimo y Filemón, han sido acercados por la sangre de Cristo. Volvamos al versículo 18 al 20 de la carta. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. La fuga o el escape de Onésimo de Filemón, del control de su amo Filemón, representaba para Filemón muchas cosas, lo perjudicaba en muchos aspectos. Sin embargo, Pablo no solo le iba a devolver a Onésimo, su esclavo, sino que también le asegura a través de lo que le escribe, que no solo se lo enviaba, sino que cualquier deuda que tuviera con él la pagaría. Pablo le dice a Filemón que a pesar que, versículo 19, tú mismo te me debes a mí, yo pagaré todo aquello con lo que Onésimo te perjudicó. Asumiré todo, absolutamente todo el costo de su ofensa hacia ti. Pablo está haciendo reflejo, adivinen mis hermanos, de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Reflejo de lo que Jesús hizo por usted, de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, por todos. Utilicemos la imaginación por un instante y vamos a imaginarnos que ya partimos a la gloria del Señor. Estamos allá ante Dios y escuchamos su imponente voz decir: Él no puede estar ante mi santa presencia. Uy, eso a mí me causaría terror, ¿no? Pero inmediatamente escuchamos a Jesús allí a un ladito decir: Padre, si en algo Él te falló, si algo te debe, anótalo a mi cuenta, yo lo pago por Él. Eso fue lo que precisamente Jesús hizo en la cruz. Con su sangre, con su vida,
y sin tener deuda alguna con su Padre. Aún así, echó sobre sus hombros el peso de nuestra culpa, de nuestra deuda, y la pagó. Saldado todo ya. Hermanos, ahora en Cristo somos aceptos. Él nos acepta ahora. Dios nos acepta por esa obra. Somos reconciliados ante el Padre. Amados, el Evangelio, Jesucristo es reconciliación. Segunda de Corintios 5 nos dice en su versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Amados, si claramente entendemos el poder que tiene el Evangelio para reconciliar, no solo para reconciliar, sino también para perdonar, y realmente hemos experimentado estas cosas en nuestra vida, automáticamente, hermanos, pero automáticamente perdonaremos, porque nosotros fuimos perdonados primero. Eso es así. La gracia del perdón y la reconciliación son la muestra de lo que el Evangelio hace. Les voy a leer textualmente un párrafo de un libro que se titula La vida centrada en el Evangelio, se los recomiendo, el cual creo pertinente y se los leo así. El perdón es costoso. Significa cancelar una deuda cuando sentimos que tenemos todo el derecho de reclamar un pago. Significa absorber el dolor, el daño, la vergüenza y la aflicción del pecado de alguien sobre nosotros. Significa anhelar el arrepentimiento y la restauración. Pero así es exactamente como Dios ha actuado para con nosotros en Jesucristo. Y a través del Evangelio, el Espíritu Santo nos da poder para hacer lo mismo con los demás. Para aquel que está sentado allí y aún no está en Cristo, y que después de haber escuchado estas verdades, pudiera sentirse como un Onésimo, quizás corriendo en sentido contrario al Señor, huyendo de Dios, con todo respeto, con el más grande de los respetos en mi corazón le digo, tú eres como Onésimo. Pero mira, observa cómo el Evangelio puede hacer con aquel que falló. Mira cómo Jesús puede restaurar, reconciliar y perdonar la relación con aquel con quien fallamos. Al hermano en la fe le digo, hermano, para nosotros no hay opción. Debemos, escúchese bien, tenemos que perdonar. Amado, dice, hay algo en ti que te impulsa o que se te haga difícil perdonar, que te cueste perdonar. Mi hermano, hay algo allí que no está bien. De ser así, hazte esta pregunta: ¿que yo no perdone habiendo sido perdonado? Alabado sea el Señor. Oremos, iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra predicada hoy. Qué maravilloso es saber que en ti hay perdón y reconciliación. Que no por nuestras obras, sino porque tu infinita gracia y misericordia, ese sacrificio en la cruz hizo posible el pago de nuestros pecados, de esa deuda que teníamos ante Dios. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Alabado seas por la eternidad. Amén.